Este capítulo del informe explora las modalidades y repertorios de las violencias vividas en Medellín entre 1982 y 2004, en el marco del conflicto armado colombiano. Las violencias responden a las intenciones que buscaban los actores armados en el país, a la importancia de controlar territorios estratégicos y a la implantación de órdenes y modelos para expandir sus redes criminales. Esta exposición se va a centrar en las modalidades y repertorios de violencia durante 4 periodos y con ayuda de la profesora Irene Piedradita exploraremos la metodología empleada en los talleres de memoria, lo que dicen y no dicen las memorias y el papel que tuvieron estos relatos en la construcción del informe. Los fenómenos de violencia experimentados en los últimos años de este periodo estaban relacionados con el contrabando de drogas ilícitas y con la presencia de grupos criminales que operaban estas rentas, pero también con la incursión de guerrilleros a la ciudad, la aceptación de sus discursos por buena parte de movimientos estudiantiles, cívicos y comunitarios que terminaron siendo estigmatizados, señalados y victimizados por parte de organismos del Estado. Con todo y eso, la ciudad no vislumbraba lo que sería la década siguiente, pues entre 1976 y 1981 el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica tiene un registro de 150 víctimas relacionadas con el conflicto armado en el país. Esa es la cifra más baja presentada en todo el informe. Muchas de estas formas de victimización se relacionaban entonces con la aplicación del Estatuto de Seguridad Nacional y la agudización de la represión estatal durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Más adelante, esas violencias comenzaron a transformarse con el surgimiento del grupo Muerte a Secuestradores, pues esta organización se convertiría en una sigla usada para matar opositores, líderes sociales o de izquierda y a quienes recién se habían amnistiado. A partir de este periodo era difícil diferenciar los objetivos buscados y las violencias empleadas por cada actor armado en el país. Se trataba de un cóctel violento entre actores y factores que dejó un saldo de 11.249 víctimas en la ciudad. Esta violencia en parte fue producto por la confrontación entre el grupo de los extraditables creado por capos de la droga y el Estado colombiano, pero también se explica por el fracaso de la negociación de Belisario Betancourt que se tradujo en la expansión, auge y crisis del proyecto miliciano en la ciudad. Entre los factores que alimentaron este periodo violento, el informe destaca la aparición de Pablo Escobar, que combinaba las formas de violencia para poner en jaque al Estado. Su guerra estuvo marcada por el predominio de formas de victimización indiscriminadas relacionadas fundamentalmente con los ataques terroristas perpetrados entre 1988 y 1993, que marcaron la representación de la década de los 80 como la época de las bombas. Fuerzas militares y organismos del Estado de Seguridad que por un lado eran las principales víctimas de la guerra declarada por el narcotráfico y por el otro toleraban apoyos del narcotráfico para desarrollar su guerra contra insurgente. Grupos guerrilleros que apelaban a formas violentas propias del mundo de la criminalidad para obtener recursos o ventajas. Desaparecían o ejecutaban a algunos de sus militares para garantizar pureza en sus filas o restablecer equilibrios con otros actores del conflicto. Amenazaban o asesinaban civiles que supuestamente eran informantes de organismos de seguridad del Estado o que estaban de alguna manera relacionados. Pero también a organizaciones de la delincuencia común contratadas por las guerrillas para realizar secuestros y actos orientados a desestabilizar el gobierno. Y grupos milicianos en confrontación con el Estado que inclusive protegían a policías en sus barrios para que no fueran objetivos del plan Pistola ordenado por Pablo Escobar. Una locura. Y esta turbulencia violenta se expresaba en formas de victimización como la desaparición forzada, masacres, desplazamientos, detonaciones de explosivos, detenciones arbitrarias, asesinatos selectivos, secuestros y torturas. Pero entre esas formas de victimización, el informe destaca la incertidumbre que representa la desaparición forzada para la memoria de una generación. Dentro de los hechos violentos, también se resalta el asesinato de Héctor Abad Gómez, que marcó profundamente a distintos sectores de la ciudad porque implicaba el silenciamiento de un defensor de derechos humanos que no estaba asociado con ninguna fracción radical de izquierda, y esto se tradujo en el silenciamiento entonces de buena parte de los movimientos sociales, culturales, políticos y artísticos de finales de los 80.
Desde la década de los 90 hay un cambio sustancial. Se hace evidente un esfuerzo por ejercer control sobre los territorios. Aparecen entonces dos elementos determinantes para ese cambio. La creación de cooperativas de vigilancia y seguridad, mal llamadas Convivir, que era una forma de ejercer el control y ofrecer seguridad privada. Y en segundo lugar, la disputa territorial entre guerrillas, milicias, bloques paramilitares y fuerza pública. Era un despliegue entonces de acciones propias de la guerra, pero dentro de la ciudad. Este periodo estuvo marcado fundamentalmente por una exacerbación de las formas de violencia y un notable aumento en el número de víctimas. Entre 1995 y 2005, Medellín tuvo 52.000 víctimas asociadas al conflicto armado en la ciudad. Dentro de lo que destaca el informe para este periodo aparecen entonces modalidades de violencia marcadamente selectivas, como el desplazamiento intraurbano, asesinatos a líderes barriales, masacres, violencia sexual, amenazas, torturas y despojo de propiedades que tienen por objeto disputarse el control del territorio para garantizar controlar a esa población, ese barrio y los recursos que eso trae consigo. Esas disputas territoriales también estuvieron marcadas por asesinatos de personas extrañas o habitantes de otros barrios que se atrevían a transitar por esos espacios en disputas, las mal llamadas fronteras invisibles que incluso hoy por hoy perviven. Y otras formas de victimización como las detenciones arbitrarias, los mal llamados falsos positivos, las masacres, las operaciones militares contra insurgentes en barrios periféricos que eran perpetradas por el ejército en connivencia con paramilitares, poniendo a la comunidad en el centro de esa disputa. El crecimiento de las milicias, además, en la ciudad, que se vio confrontado por la presencia de distintos bloques del paramilitarismo y una metamorfosis o cambio de piel de la organización criminal heredada de Escobar, la cual, ahora dirigida por Castaño y Don Berna, se presentaba como la manifestación local de un modelo paramilitar que se empezó a expandir por la ciudad para terminar con la guerrilla. Este último periodo estuvo marcado por la derrota militar y el fracaso del proyecto miliciano de traerse la guerra a la ciudad, pero además por el protagonismo local y nacional de una propuesta de gobierno contrainsurgente, la de la seguridad democrática, y de la desmovilización también de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esto presentó un punto de inflexión para las violencias enmarcadas en el conflicto armado en el país y en la ciudad, aunque la violencia política no desapareciera, pues entre 2006 y 2014 hay un registro de 68.310 víctimas asociadas al conflicto armado en la ciudad. Entonces, asuntos claves para entender las dinámicas de la violencia durante este periodo. Hay una criminalidad asociada a la mafia, a la obtención de rentas ilegales y en general a las economías del narcotráfico. Esta reconfiguración de la criminalidad en la ciudad coincide con una disminución importante de las violencias asociadas al conflicto armado, aun cuando hay un incremento de la desaparición forzada y del desplazamiento forzado. Ahora las violencias tienen como operadores principales a estructuras del crimen organizado que despliegan en algunos territorios formas de victimización propias de esa guerra urbana, como desplazamiento forzado, control social de poblaciones, amenazas, enfrentamientos armados, definición de fronteras invisibles, recuerden, toques de queda, desaparición forzada y la utilización de niños y niñas dentro de esas dinámicas. Una parte de estas modalidades de violencia adquieren un carácter simbólico, sustentado en la reproducción construida por actores del conflicto armado que tuvieron presencia en algunos de estos barrios. O sea, basta con amenazar porque las acciones perpetradas por los paramilitares en el ayer tuvieron impacto significativo y se instalaron en las memorias y representaciones selectivas de los habitantes de los barrios que sufrieron mayor violencia. Pero además, perviven en la ciudad formas de violencia estatal e institucional, como la apertura de procesos judiciales contra organizaciones sociales, comunitarias, de víctimas y sindicatos, fundamentalmente a través de la judicialización de personas de estas organizaciones a quienes la Fiscalía General de la Nación acusa de ser integrantes de la insurgencia. Bueno, quiero contarles por medio de este video que durante el 2015 y el 2016 fui una de las investigadoras del informe Medellín, Memorias de una guerra urbana, pues que es uno de los grandes relatos que tiene esta ciudad respecto a la historia reciente que tiene que ver con las violencias asociadas al conflicto armado. En este informe participé fundamentalmente del capítulo de modalidades de victimización, que tenía como pregunta central cómo se ha ejercido la violencia en Medellín entre el 1980 y el 2014, que fue el periodo elegido para esta investigación,
y adicionalmente hice parte del componente metodológico de todo el informe, donde teníamos que diseñar la estrategia metodológica para la recolección de las memorias a partir de talleres de memoria, grupos focales, entrevistas en profundidad, recorridos territoriales y bueno, otra serie de activaciones que hicimos en distintos espacios de la ciudad en esos 2 años que estuvimos trabajando en este informe. Específicamente en el capítulo de modalidades de victimización trabajábamos con bases de datos, particularmente con la base de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como con otras bases de datos que encontramos en la ciudad, algunas realizadas o construidas por organizaciones sociales y universidades de la ciudad y del país, y otras de carácter estatal, por ejemplo, como el Registro Único de Víctimas. Esa era una de las fuentes fundamentales que teníamos, y la segunda tenía que ver justamente con la información que recogíamos en los talleres, en los grupos focales y en las entrevistas respecto al uso de la violencia, es decir, al cómo se ejerció la violencia en la ciudad. Eso de entrada nos ponía un gran reto y era, bueno, un poco cómo conciliar esos 2 tipos de información o esos 2 tipos de memoria, si se quiere. Y allí había 2 preguntas que nos hacíamos. Por un lado es qué pasa con las memorias que no coinciden con las cifras o que no caben en las cifras, pero también qué pasa con las cifras que no cabían o que no coincidían con la memoria de las víctimas en la ciudad. Entonces, después de muchas jornadas de discusión, de muchas jornadas de cotejo de información, de espacializar los datos, de visualizarlos, de también trabajarlos en términos temporales y de organizarlos por actores, por modalidades y bueno, por los distintos territorios y tiempos que ha tenido la violencia en esta ciudad, construimos la estructura de este capítulo, que creo yo fue la manera como logramos un poco responder a esas preguntas. Este capítulo tiene 3 grandes apartados. Uno primero, que es el de la periodización, o el que nos muestra un poco cuáles son como esos distintos momentos en los usos de la violencia en Medellín entre 1980 y el 2014, como les decía anteriormente, y allí intentamos mostrar entonces cuáles son las variaciones en el uso de esas violencias. Hay un segundo capítulo que se llama Las memorias que se narran, que tiene que ver con esas memorias que no coinciden necesariamente con las cifras, pero que nos muestran las complejidades de tener que lidiar con ese pasado reciente. Por ejemplo, las modalidades de las que no se habla, ¿cierto? Como el secuestro, la violencia sexual, las violencias que están asociadas a los vecinos, el uso de la capucha, el uso de apelativos como eran los muchachos, pues que nos permitían mostrar ciertas filigranas en la construcción de memoria. Y hay un tercer apartado, que tiene que ver con cuáles son esas memorias que se cuantifican, es decir, cómo las modalidades de victimización y las cifras que las acompañaban nos estaban mostrando también unas formas específicas bajo las cuales se desplegaron y que esas formas específicas las podíamos rastrear en los distintos testimonios que construimos a lo largo de la ejecución de este informe. Este capítulo, como les digo, intentó mostrar ese cómo y pues creo que fue muy importante poder comprender que son datos que se complementan, que son ejercicios que se complementan, pero que allí va a ser muy importante comprender esas texturas de lo que nos cuentan las distintas personas para poder entonces contribuir o apelar a ese informe de memoria histórica.